página 150, Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo. Y aquí viene la parte. Para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de la salvación. Y eso es lo que hemos estado tratando en esta preparación que queremos hacer como iglesia, de llegar a entender de que Dios no va a pedir un laodicense que es tibio, que no es ni frío ni caliente, sino que el Señor va a pedir una obediencia perfecta a toda su palabra, a todo lo que usted ha aprendido, a todo lo que usted sabe, debe ponerlo en práctica. Por eso que vimos ayer, en las charlas anteriores, Santiago 1:22, que sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, un hermano que piensa que con asistir, con escuchar y que con cumplir la escritura así un cuarto, un medio, un 80%, realmente es algo grave. Y debemos ser sinceros en ese sentido, porque no, acá dice, no se engañen a ustedes mismos. Si usted sabe, hay algo que la Biblia le dice y no lo practica, está siendo oidor meramente. Y debemos sincerarnos. Y esa palabra, sinceridad, es muy especial para que entender un poco su significado de que debemos mostrarnos abiertamente cómo somos. En la antigüedad, cuando se esculpían los arquitectos esculturas, la llevaban al mercado para venderla y de eso vivían muchos, ¿no? Era un comercio. Pero a veces la escultura llevaba una grieta por los cincelazos, había una falla, entonces el que estaba haciendo la imagen, la estatua, le ponía cera encima para que no se notara esa fisura, ese daño. Y entonces cuando la iba a vender al comercio, al mercado, el que estaba comprando no se daba cuenta de que tenía una pequeña falla, pero que con la cera quedaba cubierta. Entonces decía el comprador, deme una escultura, pero sin cera, por favor. Y de ahí viene esa palabrita que debemos ser sinceros. No debemos esconder algo, no debemos tapar nuestra condición, sino que darnos a entender a nosotros mismos quiénes somos y si acaso estamos o no de acuerdo con la palabra de Dios. Porque hemos dicho que se va a levantar la oposición, el enemigo, y no va a ser tanto por el sábado, bueno, por el sábado también va a ser tanto la oposición, pero en realidad la Biblia y el Espíritu de Profecía nos muestra de que ellos van a odiarnos también porque por el carácter que tenemos. Porque ese fue el odio que tuvieron los judíos. Y por eso que también rechazaron a Jesús. Porque deponía a la vista de todos que ellos eran egoístas y que él era santo. Y eso es lo que dice acá en el deseo, página 210. Pero no fue simplemente la ausencia de gloria externa en la vida de Jesús lo que indujo a los judíos a rechazarle. Era él la personificación de la pureza y ellos eran impuros. Entonces, como moraba un ser puro, queda de manifiesto que ellos no lo eran y lo odiaban más todavía. Por eso que el carácter tiene una faceta importante y también el estudio de la palabra, porque si nosotros no sabemos lo que es la verdad, vamos a ser confundidos y para entender tenemos que practicar la oración, un buen estado físico, la dieta, como lo hemos dicho otras veces, pero más claro está en Daniel capítulo 12 de lo que va a suceder si nosotros no somos personas justas delante de Dios, así como el papá de Juan el Bautista, que lo vimos, ¿no es cierto?, ahí, o la mamá también, Elizabeth, que era justa, o Abel el justo, dice la Biblia. Y dice en Daniel 12, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea que para entender la palabra de Dios no hay que ser un erudito, no hay que ser un gran teólogo, sino que dice que los impíos no van a entender. Esto es un asunto espiritual, porque esta palabra es maravillosa, fue escrita por Dios y su grandeza
que habla ahí en el Salmo 8, cuán grande es tu gloria, oh Jehová, cuán grande es tu nombre, porque para entender esto tenemos que estar en comunión con Él. Y en Evento los Últimos Días, en la página 222, dice, los que tienen una oportunidad de oír la verdad, escuche bien, y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen, no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo que si la hubieran oído y rechazado. Tremendas palabras. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Entonces, en este momento, cada hermano en distintos países tiene la oportunidad de conocer la verdad y de andar en ella. No hay excusa para estar en el error. No como los tiempos de Martín Lutero, que la gente le escondía en la Biblia. Ahora tenemos Biblias por todas partes. Usted la puede escribir en el centro, en un centro comercial. Lutero había una Biblia encadenada. La gente no podía leer. Pero hoy día los libros del Espíritu Profecía usted los puede ver en internet en cualquier parte del mundo. No hay excusa, dice acá. Y sin embargo, no, aunque nos decimos cristianos, nosotros hemos destruido los mandamientos con nuestra vida. Hemos destruido el primer mandamiento y el segundo. El primero es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí nos damos cuenta de que no estamos practicando lo que hemos estado aprendiendo. Hemos destruido los mandamientos con nuestra vida, con lo que somos. Y en otras palabras, la religión son nuestros sentimientos, son nuestras pasiones, son nuestros gustos, son nuestra sensualidad que acomodamos mi manera de ser a la palabra de Dios. Y hemos explicado de que eso es engañarse a sí mismo. Los antiguos eran idólatras, adoraban un palo, una piedra, la pintaban, etcétera. Pero nosotros nos adoramos a nosotros mismos, adoramos el yo, y hasta que el yo no muera en nosotros, nuestra salvación va a estar en peligro, aunque vayamos sábado tras sábado al templo, pensando de que estamos guardando los mandamientos. Así que es muy importante. No vamos a ser como el fariseo que presenta la Escritura, dice que oraba de pie consigo mismo. Yo me alegro mucho que en esta iglesia se ore de rodillas. Es muy raro ver eso, porque a la gente no le gusta arrodillarse. Claro, piensan que el sábado lo guardan, se van a salvar, pero tiene que haber una comunión interna. Se llega a pensar, el mundo protestante, llegan a pensar de que sus emociones, sus sentimientos es la religión verdadera, por eso que saltan, lloran. Pero el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, le contestó Jesús al escriba, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, cuando nosotros chismeamos, como dice la Escritura, no chismearás, o murmuramos de un hermano, o nos quejamos de el jefe o de alguien, ya no estamos amando al prójimo, no estamos haciendo la palabra. ¿Y qué es lo que es chismear? Bueno, puede ser algo verdadero o puede ser algo falso, porque hay algunas personas que dicen, no, es verdad lo que estoy diciendo. Pero chismear, si usted lo busca en el diccionario, significa predisponer a una persona contra otra. O sea, que a usted le vengan a decir algo en perjuicio de su semejante. Si usted lo recibe, como dice Salmo 15, no entrará en el santuario. Es tremendo, lo vimos un poquito durante la semana, pero son detalles que muestran cuán lejos estamos de la salvación, de tener a Dios en nuestro corazón. Son muy pocos los que practican esto, que cuando viene alguien a decir algo malo de su semejante, le dicen, siga por favor los pasos de Mateo 18, converse con la persona en forma personal y con dos testigos. Y ahí sí lo puede comentar. Pero la gente se salta todos esos pasos. Y aquí quiero leer una cita que nos va a ayudar mucho como iglesia para defender esta ola de mal, de hablar mal de los demás. Ya di una cita hace unos días atrás, pero me quedó esta, que es tremenda. No puedo seguir
sin comentárselas, porque va a ayudar mucho a la iglesia. Escuchen bien. A fin de conocerle, página 186, dice así Elena G. de White. Los rumores que circulan son frecuentemente los destructores de la unidad entre los hermanos. Hay personas que vigilan con la mente y los oídos abiertos para captar los escándalos que circulan. Reúnen pequeños incidentes que podrían ser bagatelas en sí mismos, pero que son repetidos y exagerados hasta que un hombre se convierte en culpable debido a sus palabras. Noten que, y sobre todo pasa en internet, que un hermano lo comparte, lo repite, y prácticamente que la persona es culpable solamente porque ellos lo repitieron. Y este tipo de personas, Elena G. de White, que hacen esto, dice así: parece que su lema fuera: infórmenos y esparciremos el informe. Esos chismosos están haciendo la obra del diablo con sorprendente fidelidad, dándose poca cuenta de cuán ofensiva es su conducta para Dios. Si emplearan la mitad de la energía y celo que dedican a esa obra impía para examinar su propio corazón, encontrarían tanto para limpiar en sus almas que no tendrían tiempo ni voluntad para criticar a sus hermanos y no caerían en la tentación. Tremendo lo que dice acá. Dice que son agentes del diablo y que no se dan cuenta ellos que están haciendo una obra mala, pero ellos piensan que sirven a Dios. Por eso que en esta semana de preparación tenemos que exponer todo lo que está pasando para no caer en esos errores. Sigue diciendo la cita: la puerta de la mente, y esto viene para nosotros, la puerta de la mente debe mantenerse cerrada contra dicen o he oído. En vez de permitir que las sospechas o las malas conjeturas entren en nuestro corazón, ¿por qué no vamos a nuestros hermanos y después de presentar ante ellos franca y bondadosamente las cosas que hemos oído en detrimento de su carácter e influencia, oramos con ellos y por ellos? Tremendo. Entonces amaremos a nuestros hermanos. Gloria a Dios por eso. Y hasta que no haya una reforma en las palabras, o sea, mejor dicho, en el corazón, para que salgan palabras bondadosas, aunque estemos haciendo mucha actividad por la iglesia, estamos totalmente separados de Dios. Por eso que en el día sábado, como hoy día ya empezó el sábado, la Biblia dice: y lo llamares delicia, santo, glorioso es Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Por qué dice eso? Porque las palabras denotan lo que hay internamente. No podemos seguir con esta conducta sin saberla, por lo menos, para ya empezar a cambiar, porque lo peor es las tinieblas profundas, donde no hay ni una gota de luz. Cuando el yo se oculta en Cristo, brota espontáneamente el verdadero amor, y ahí amaremos a Dios y amaremos a nuestro semejante.